Haber una consulta de opinión jurídica que hizo la SUNAFIL en el año 2021, donde preguntaba algo que me parecía muy interesante, ¿no? Pero que no se tenía muy claro. ¿Por qué? Porque en el sistema de inspección no se tenía muy claro quién solicitaba la ampliación, digamos, o quién era la autoridad competente para solicitarle la ampliación de los procedimientos sancionadores. Entonces, cuando se implementa el Tribunal de Fiscalización comienza a observar esto y dice, oye, autoridades sancionadoras, ustedes no pueden ser, o sea, la autoridad de fase sancionadora no puede ser la que se amplíe su plazo de procedimiento sancionador ella misma, ¿sí? Entonces, cuando le hacen la consulta al MINJUS, el MINJUS, como siempre, no da una respuesta así clara, sino que como que siempre sortea un poquito las preguntas, pero responde algo muy interesante, ¿no? Dice, referente a la primera consulta, que ha sido pensada en función de los actos emanados de órganos unipersonales y los requisitos comunes de competencia, objeto, final público, motivación y procedimiento regular, que son comunes a la habilidad de todos los actos, cualquiera sea su naturaleza. En el segundo, con relación a la segunda consulta, ver que las facultades y potestades de las entidades se otorgan a sus autoridades en el marco de la ley, y estas están sujetas o condicionadas a nivel organizacional que ocupan en su estructura orgánica, la cual se encuentra diseñada conforme a lo previsto en el decreto. Cabe enfatizar que las facultades y potestades de las entidades que otorgan a sus autoridades administrativas vienen determinadas por la competencia otorgada a través de la Constitución y de las leyes. ¿Pero qué te está diciendo? Que estas competencias, si bien ya tienen una función que está regulada tanto en la ley como en sus normas orgánicas, estas tienen que ser desarrolladas también dentro de este principio de legalidad por parte de las propias autoridades. Y ahora, la última consulta, ¿no? Absorbiendo la tercera y cuarta, se debe estar señalado en los párrafos presentes, es decir, que la potestad para declarar la ampliación del plazo del procedimiento sancionador y por ende el plazo de causa se refiere al numeral 1 del artículo 259, debe recaer en el órgano resolutor o decisor de cada entidad. Lo contrario afectaría la imparcialidad, al permitir que el mismo órgano instructor sea quien decida. Si viene acá, dice, oye, el órgano instructor está dando una respuesta solo del órgano instructor. El órgano instructor no puede ampliarse sí mismo el procedimiento sancionador. Tiene que ser un órgano con capacidad de decisión, es decir, la fase sancionadora. Lo que no responde es qué pasa si es la fase sancionadora la que solicita la ampliación. Entonces, interpretando de nuevo lo que dice el MINJUS. Oye, lo contrario al principio de imparcialidad. Entonces, si es la autoridad de primera instancia la que va a solicitar la ampliación del procedimiento sancionador, tiene que ser otra autoridad u órgano con capacidad resolutora o decisoria. Que en este caso, ¿quién sería? La autoridad de segunda instancia. ¿Sí? Entonces ahí, por esta interpretación, en todo caso, se entiende que podría ser una instancia superior la que tenga que otorgar la ampliación, ¿no? A las autoridades. No podría ser otro órgano que no sea decisor. Antes, la estructura de la SUNAFIL tenía su intendencia de fiscalización, su intendencia de sanción y su intendencia administrativa, ¿no? Que antes por ahí no podría darse la figura de la ampliación por esta, pero no podría entrar dentro de la interpretación del MINJUS porque este órgano no tiene función resolutora o decisora. Y al no tener esta función, entonces no podría esta solicitar, esta sería la competente, no podría ser la competente para solicitar la ampliación. Ahora, entramos a la figura de la prescripción, ¿sí? Estamos todavía a tiempo. En esta figura, lo interesante es que lo que ya habíamos conversado, ¿no? Que en la prescripción vamos a ver cómo a través del transcurso del tiempo, la autoridad sancionadora pierde la facultad de poder sancionar a los administrados por las infracciones cometidas. Disculpe que estoy tomando un poquito de agua porque si no ya me quedo sin voz. Solo que
Este refresco creo que tiene estas bolitas mágicas que siempre pone. Pero les decía que esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir entender la lógica de las infracciones administrativas. Ahora, según el profesor Rebollo Puy, nos dice que una infracción administrativa no es cualquier incumplimiento del ordenamiento jurídico, solo son aquellas conductas contrarias a dicho ordenamiento que además están tipificadas en una ley como tal infracción en que la misma ley le atribuye una sanción administrativa. Hay 4 elementos que debe contener una infracción administrativa. Conducta, sea acción o omisión, debe estar típica, es decir, tiene que estar tipificada en una norma de jerarquía legal, tiene que ser antijurídica y tiene que observarse el principio de culpabilidad. ¿Sí? O sea, es decir, dolo o culpa. Ahora, la prescripción, según el profesor Gómez de Mercado, nos dice que la potestad sancionada de la administración puede perderse y ya no ser efectiva por el transcurso del tiempo, dando lugar a la prescripción extintiva, sea de las infracciones o de las sanciones. Según la administración, pierde el derecho a sancionar una infracción o a ejecutar una sanción. Claro, cuando ustedes revisan el tubo del LPAC, van a encontrar dos cosas, que hay dos tipos de prescripción, y prescripción de infracciones y prescripción de sanciones. En el caso de las infracciones, el tubo del LPAC va a establecer un marco general y especial que va a permitir a las autoridades o a las entidades poder establecer plazos especiales. Sin embargo, en el plazo de prescripción de sanciones, ya establece un procedimiento para que cuando haya una resolución que haya quedado consentida, tenga un plazo razonable para ejecutar la sanción. Si no se ejecuta en ese plazo razonable, entonces lo que se entiende que la administración, si bien ya tiene una sanción contra el administrado, pierde la facultad de sancionar. En cambio, pero hay una particularidad. En la prescripción de infracciones es de oficio. En la prescripción de sanciones no es de oficio, sino se utiliza como un medio de defensa por parte del administrado. Entonces ustedes van a encontrar, cuando los administrados soliciten una prescripción de sanciones ante el área de cobranza, el área de cobranza lo único que tiene que hacer es ver desde la fecha que quedó consentida hasta la fecha del inicio de las actuaciones del procedimiento de proceso coactivo, nada más. Si pasaron los 2 años, piña, la autoridad va a tener que declarar la prescripción de la sanción, ¿no? Ya después verá las responsabilidades, pero eso está conforme y el administrado lo puede utilizar como medio de defensa. En el caso de la prescripción, no es necesario que lo utilice de medio de defensa. La propia administración está en la obligación de observar si tiene o no tiene facultad dentro del procedimiento sancionador de sancionar. Ahora, ¿por qué digo que la autoridad sancionadora? Porque a veces uno observa que en la etapa de calificación o en la etapa de fiscalización, disculpen, en la etapa de calificación de denuncias o en la etapa inspectiva, se aplica esta figura, cuando no debe ser aplicado a esa etapa. Porque esta figura se aplica ¿dónde? Al procedimiento administrativo sancionador. ¿Quién declara la prescripción? Las autoridades del procedimiento administrativo sancionador. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser la declaración de la prescripción? Si bien la norma no señala una forma, tiene que ser declarado por una autoridad competente y tiene que ser a través de un acto que permita entender y comprender de tener cierta certeza de que nadie puede sancionar al administrado por este hecho. Entonces tiene que ser un acto administrativo, porque modifica no una situación jurídica del administrado, pero sí una situación de hecho, o mejor dicho, de derecho o de, ¿no? Genera que la administración pierde esa facultad. Entonces tiene que haber un acto administrativo donde quede constancia de que la administración ha perdido esa facultad. Entonces, el único acto administrativo que yo veo que pueda tener esa característica puede ser la resolución. ¿Y quiénes son, digamos, los que pueden emitir resolución? La fase sancionadora, la segunda instancia, o en caso de tribunales, ¿no? Ellos también pueden emitir resolución. Entonces, por ahí yo le doy una interpretación de quiénes son los únicos que podrían declarar la prescripción y en qué etapa.
ni en la etapa de calificación, ni en la etapa de inspección, solo en la etapa sancionadora, porque es una figura del procedimiento administrativo sancionador. Ahora, Segarra Valdivia, que nos dice, en términos generales, es posible identificar en la figura de la prescripción las principales características. La prescripción transforma una situación de hecho a una situación de derecho. Entonces, esta situación de hecho a una situación de derecho tiene que estar en un acto administrativo. Y supone la imposición del ente al ente público del deber de abstenerse en el ejercicio de las potestades y acciones tendentes al ejercicio de su deber.